Yo soy Alejandra Matamoros, soy una de las abogadas de Pablo Hasél en todas las causas por las que está siendo juzgado y por las que se le persigue. Pablo Hasél ha sido condenado por 2 delitos de enaltecimiento del terrorismo, uno que se le impuso la sentencia en 2014 y este último en 2018. Además de esos 2 delitos de enaltecimiento del terrorismo, también se le condena por 2 delitos de injurias a la corona, igual, uno en 2014, otro en 2018, y además en 2018 otro delito de falta de respeto e injurias a las instituciones del Estado en general. Son por estos 2 delitos, que son las 2 únicas condenas que Pablo tiene firmes, los que hacen que ingrese en prisión. Al haber sido condenado ya por estos delitos y considerarse reincidente, aunque esta última pena haya sido de 9 meses, tiene que ingresar en prisión porque ya tenía una pena de 2 años suspendida. Además, tiene otros procesos abiertos, pero insisto, ninguna de las condenas que haya podido recaer en esos otros procesos es firme. Todas están recurridas en las que haya recaído ya sentencia, y luego tiene otro proceso pendiente que ese no tiene ni sentencia ni nada. Bueno, pues aparte de estas 2 condenas, como he dicho son por las que ha entrado en prisión, tiene 2 condenas más que son condenas que no son firmes y no son ejecutables, es decir, es prácticamente como si no existieran porque han sido recurridas ante los tribunales correspondientes. Una de ellas se le condenó por supuestamente haber amenazado al testigo de un juicio, que ese testigo no era un testigo como lo quiso presentar la Guardia Urbana en su momento, que era un señor que pasaba por ahí y vio una actuación policial, según la versión de la Guardia Urbana, totalmente impecable. Este señor, que se llama Félix, que hay muchísimas imágenes de él por internet y en Lleida es ampliamente conocido, es un fascista que posa en sus redes sociales con armas, con rojigualdas, etcétera, etcétera, y que alenta a la agresión de manifestantes, especialmente lo hizo en el contexto del procés, el 1 de octubre, etcétera, etcétera. Bien, pues este señor, además de ser un fascista, es un confidente a sueldo de la Guardia Urbana. De hecho, en sus redes sociales hay fotos en las que sale él condecorado por la Guardia Urbana, o sea que ni siquiera es un secreto para nadie esto. Bien, pues la Guardia Urbana usó a este señor para testificar en un juicio en el que se estaba juzgando a la Guardia Urbana precisamente por haber agredido a un menor de edad, al que le dieron una paliza de dimensiones bastante considerables y que tiene un parte de lesiones bastante importante, por el simple hecho de pegar carteles. Entonces, bueno, este señor Félix fue a testificar a ese juicio para lavar la cara de la Guardia Urbana y decir, bueno, pues que, como he dicho al principio, la actuación de estos agentes había sido totalmente impecable. En definitiva, gracias a la versión de Félix, a su testimonio, estos agentes que agredieron a este chico, que es menor de edad, que era menor de edad en su momento, salieron totalmente absueltos y, bueno, ni siquiera absueltos, o sea, el caso se sobreseyó, ni siquiera llegaron a juzgarles como tal, ¿no? Bien, cuando los compañeros, Pablo y el resto de compañeros de este chico se enteran de que había sido a causa del testimonio de esta persona, que además, insisto, todo el mundo en Lleida sabe que es un confidente de la Guardia Urbana, empiezan una campaña para denunciar que la Guardia Urbana utiliza este tipo de artimañas que son totalmente pues, sucias y propias de un estado policial como es en el que vivimos, ¿no? A raíz de todo esto, bueno, este señor se revuelve y amenaza a un compañero, que de hecho a David, que habéis entrevistado ahora, le amenaza con un arma, y a Pablo le va a buscar a su casa para amenazarle también. En ese momento, cuando Pablo se encuentra a este individuo en su casa, tienen un pequeño enfrentamiento que ni siquiera va a nada, o sea, ni siquiera es un enfrentamiento físico. Félix intenta pegar a Pablo, Pablo se defiende ni siquiera agrediéndole, sino simplemente intentando zafarse de él,
y la cosa no fue a más. No, de hecho, Félix ni siquiera presenta ningún parte de lesiones y posteriormente denuncia, y esa es la historia que hay detrás de la supuesta agresión a un testigo de un juicio por el que ha sido recientemente condenado por la Audiencia Provincial de Lleida a 2 años y medio de prisión. Además de esto, también está condenado por un delito de lesiones leves y amenazas leves a un periodista que entró en el contexto de la ocupación que hicieron, no recuerdo el año, pero bueno, en el contexto de protestas por la educación pública, un grupo de estudiantes junto con Pablo se encierran en el despacho del rector de la Universidad de Lleida para exigir, bueno, pues una educación pública, mejorar las condiciones, etcétera. En el contexto de esa ocupación, en un momento determinado, irrumpen en el despacho varios periodistas, entre los cuales está el ahora denunciante, y empiezan a agredir a los jóvenes porque los jóvenes les estaban intentando echar y no querían que se grabara ni sus caras ni nada, ¿no? Por las represalias que podía tener posteriormente. Pablo, junto con otros, simplemente le echaron. Esta gente, en concreto, esta persona agredió a una compañera, ellos ni siquiera respondieron, simplemente le echaron agua en los ojos para que se fuera. Y bueno, pues este señor denunció haciendo un teatro, la verdad es que bastante increíble, que Pablo le había amenazado y le había agredido. Y por esto Pablo está condenado a 6 meses de prisión, pero insisto, estas 2 últimas condenas no son firmes, están en proceso de ser recurridas a los tribunales correspondientes y todavía se tienen que pronunciar sobre ellas. Y posteriormente también tiene una causa abierta, bueno, miento, tiene 2 causas abiertas, es que hace unos días le han abierto otra más, entonces tiene una causa abierta por acudir a una manifestación, como supongo que muchos tenemos, o casi cualquier persona que ha acudido a una manifestación desgraciadamente tiene, que es la típica causa del típico pack del manifestante que suele meter la policía, que son desórdenes públicos y atentado a la autoridad. En este caso, un poco más agravado y las penas son un poco más altas porque se produce en un contexto muy concreto, que es el contexto de las protestas posteriores a la represión sufrida por el pueblo catalán y por los políticos catalanes por la celebración del referéndum del 1 de octubre. En el contexto de todas esas manifestaciones, pues una manifestación en Lleida acaba frente a la subdelegación del gobierno español. Una manifestación bastante masiva, con un nivel de tensión considerablemente alto por la tensión que genera la policía. Y bueno, pues las penas de prisión son altas, pues porque es como un símbolo, ¿no? Es el símbolo de protestar delante del principal edificio que representa al gobierno español en Lleida, en un contexto como era el contexto que se vivió los años y los meses posteriores al 1 de octubre. Por eso, insisto, o sea, es el pack típico del manifestante que no tiene nada, desórdenes públicos, atentado a la autoridad y ya está, y le piden 6 años de prisión por eso, pero este último no ha llegado a juicio aún. Y luego tiene otra que le ha llegado hace unos días, que por esta causa tiene que ir a declarar todavía el 5 de mayo, tiene que ir a declarar, que es, la verdad es que yo cada vez que lo pienso me hace gracia porque es lo típico de reír por no llorar, ¿no? En un concierto en 2018, creo que fue, Pablo, en el contexto del que Valtònyc se tiene que ir al exilio para no entrar en prisión, etcétera, la plataforma en solidaridad con él de allí organiza un concierto y Pablo en ese concierto pues quema una bandera en el escenario. Bien, pues Vox le denuncia por un delito de discriminación. O sea, Vox está denunciando a Pablo Hasél por cometer un delito de discriminación contra ellos, ¿no? Es gracioso cuanto menos. Luego, además, tiene otra que es también bastante irónica, porque es por el Betis, el club deportivo, el club de fútbol, le acusa por haber cometido un delito de odio contra ellos, cuando los delitos de odio bueno, en ningún caso comprenden a futbolistas multimillonarios o no deberían hacerlo, por que Pablo dijo en un tuit que precisamente porque se conoce el corte fascista que tienen en general tanto los seguidores como los jugadores del Betis, que ojalá se estrellara el avión.
y por este último proceso, o sea, por este último va a ser juzgado en mayo, creo que es también, y es un delito de odio, todavía no hay petición fiscal. Ahora mismo Pablo se encuentra en prisión para cumplir en un principio una pena de 9 meses y un día, que es por lo que ha ingresado en prisión, por lo que ha sido condenado, pero está a expensas de que se resuelvan varios recursos que hemos interpuesto contra varias sentencias condenatorias que ha tenido. Además, tiene varios juicios pendientes y, por si todo esto fuera poco, todavía estamos a expensas de ver si va a tener que cumplir la pena multa que se le impone por este último proceso. Hay una parte de la pena que es una pena multa que son 23.000 euros, creo que son, que en caso de no pagarla conllevaría, se conmutaría la pena de multa, o sea, el pago del dinero por días en prisión. Si sumáramos solamente los años que puede pasar por haber hecho canciones, estaríamos hablando de que podría estar en prisión hasta 4 años y medio, más todo el resto de penas de los otros procesos que se le pudieran imponer. Entonces, ahora mismo 9 meses, pero está en una situación total de incertidumbre porque no sabemos cuánto va a ser el tiempo que va a pasar finalmente en prisión. El caso de Pablo es muy relevante, sobre todo a nivel, por decirlo de alguna manera, simbólico, ¿no? Lo que ha supuesto a efectos prácticos. Es el primer rapero encarcelado en Europa. A nivel jurídico, por decirlo de alguna manera, en realidad no es muy relevante porque desgraciadamente contábamos con mucha jurisprudencia que ha condenado en casos muy similares a los de Pablo. Tenemos el caso de Valtonyc, tenemos el caso de los raperos de la insurgencia, tenemos muchos otros casos de personas que, aunque no hayan sido condenadas por canciones estrictamente, Pablo tampoco ha sido condenado por canciones solamente, sino también por tweets, que han sido condenados, el caso de Alfredo Ramírez, muchas otras personas, ¿no? El caso de Pablo es que una cosa que ya se nos venía advirtiendo con el tema, con la primera operación, macrooperación de estas que se hizo contra tuiteros, en la que al final acabó siendo encarcelado Alfredo Ramírez, el Estado ya nos estaba mandando un aviso de vamos a ir por aquí, vamos a recortar la libertad de expresión cada vez más hasta dejarla totalmente o prácticamente inexistente, como está ocurriendo ahora mismo. Ese aviso a navegantes, desgraciadamente, no se escuchó o no se escuchó todo lo que se debía haber escuchado y, sobre todo, en las calles no se actuó en consecuencia. Y eso ha generado que lleguemos al punto al que hemos llegado ahora. Es que Pablo puede llegar a pasar ya no unos meses, estamos hablando de casi 4 años y medio en prisión por haber difundido un mensaje. No me gusta decir por haber cantado unas canciones, porque Pablo no entra por cantar canciones ni por poner tweets, porque si Pablo hubiera cantado canciones diciendo que hay que matar judíos o con mensajes fascistas, no hubiera entrado en prisión. Pablo entra en prisión por cantar canciones y difundir tweets en los que se ventilan las diversas miserias que tiene el régimen en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, es relevante porque, insisto, cuando le pasó a Alfredo no hubo apenas movilización en la calle o no hubo mucha o no la suficiente, dado la gravedad del hecho que estábamos viviendo, ni cuando condenaron a Valtonyc, ni cuando los raperos de la insurgencia, ni cuando las operaciones contra tuiteros y otras personas que ha habido. Y eso nos ha llevado a la situación que tenemos hoy, que tenemos a una persona que, insisto, puede cumplir muchos años en prisión por este hecho. Entonces, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar que estamos con el Estado, los antifascistas, en una constante guerra de posiciones. Y esa guerra de posiciones no es estática nunca. Si nosotros no avanzamos, quienes avanzan son ellos y nos acaban comiendo posiciones. El Estado no te va a dejar, y menos con el panorama económico y social que se les viene encima. Es una crisis de unos niveles muy, muy, muy altos, sobre todo acrecentada por el tema del coronavirus.
no va a dejar que la ciudadanía, que el pueblo, la clase obrera, las clases populares tengan determinados derechos. Y si las clases populares no están en la calle, no solamente reivindicando los derechos, sino defendiendo los derechos que hayan conseguido, el Estado se los va a ir arrebatando poco a poco. Y esto ha pasado ahora mismo con Pablo. Ahora libertad de expresión prácticamente podemos decir que no hay, y ya hemos llegado a puntos de, bueno, sí, es que antes te condenaban por decir Goraeta o por poner tweets muy subidos de tono o lo que sea, pero es que si te pones a comparar los tweets o las canciones por las que fue condenado Pablo en 2014, que muchas eran subidas de tono, insisto, estaban totalmente amparadas por su derecho a la libertad de expresión y la libertad de creación artística, pero eran muy subidas de tono, con unas letras bastante crudas, y la comparas con la canción por la que fue condenado y los tweets, y es que no hay color. Estos son muchísimos más suaves, que tiene tweets en los que dice la Guardia Civil asesina a 14 inmigrantes en Tarajal y le están condenando por eso, por un delito de falta de respeto a las instituciones del Estado. O sea, el caso de Pablo, su evolución, aunque sea solo teniendo en cuenta el caso de Pablo, muestra cómo cada vez te condenan por decir menos. Ya no hace falta que pongas en Twitter Goraeta para que te condenen por apología al terrorismo. Por difundir la carta que ha sacado desde prisión una presa política, como le ha pasado a Pablo, por poner literalmente uno de los tweets por los que se condena a Pablo es una carta que estaba en internet, él la publica y pone nueva carta de la presa política Victoria Gómez. Eso es apología del terrorismo para ellos ahora. Insisto, cada vez están ampliando más el delito de apología del terrorismo, el delito de odio y todo el resto de delitos que tienen que ver con las opiniones que los antifascistas vierten en las redes. Esto es un aviso a navegantes. O nos ponemos las pilas o cada vez vamos a estar peor. No se hizo en su momento y por eso estamos como estamos. Ahora mismo ya tenemos a una persona encarcelada. Vamos a reaccionar antes de que haya más, porque las va a haber y muchas más. La interpretación de las leyes y concretamente de estos artículos del Código Penal que encuadran lo que vienen siendo muchos de los delitos de opinión que hay en el Estado español es una interpretación muy amplia. El Estado español lo que hace es, los jueces, pero también el Estado español, lo que hace es coge un artículo, un determinado concepto y lo estira como un chicle hasta que pueda alcanzar a todo lo que ellos consideran que debe alcanzar. De este modo, lo que se hace es, se han creado unos determinados tipos delictivos que están única y exclusivamente pensados para castigar a personas que tienen determinadas ideologías, que tienen determinadas simpatías. Entonces, ahí estaríamos entrando en que los delitos de apología del terrorismo, concretamente, ya no podríamos hablar de que son meramente delitos de opinión, sino que son unos delitos que están creados para la persecución ideológica pura y dura. Es decir, o sea, se está castigando a la gente por tener unas determinadas ideas, simplemente. El delito de apología del terrorismo fue un delito que, como muchos otros, bueno, está en muchas otras legislaciones de la Unión Europea, es cierto, pero está pensado para un tipo concreto de terrorismo y para un contexto concreto, que en concreto es el yihadismo, ¿no? Entonces, la Unión Europea hace para esto, y sobre todo para países especialmente como España, que han estirado como un chicle, como he dicho antes, este delito, pone una directiva en la que dice, vamos a ver, no puede entrar aquí todo, no puede ser todo un delito de apología del terrorismo y tiene que cumplir, cuando se condena a una persona por esto, tiene que cumplir unos determinados requisitos y establece el criterio que se llama el criterio del peligro objetivo. Es decir, para que una persona, según la Unión Europea, según una directiva de 2017 que España no ha trasladado a sus leyes, incumpliendo acuerdos que tenía con la Unión Europea, para que una persona sea condenada por apología del terrorismo, las cosas que dice o a las que incita o las que divulga tienen que llevar aparejadas un peligro concreto de que haya alguien que las escuche y diga, hostia, pues tienes razón, voy a hacer esto, me voy a afiliar a tal organización, voy a empezar a aprender
X o Y acciones. Esto, obviamente, en el contexto en el que estábamos, sobre todo hace unos años, ahora ya no, de más o menos auge o una actividad del terrorismo yihadista considerable, claro, o sea, había un peligro concreto, había un peligro real de que hay organizaciones yihadistas que están activas y que están captando gente, y si hay una persona en un medio público difundiendo X o Y mensajes, alguien puede pensar, o sea, puede llegar a convencer a alguien y ese alguien puede llevar un camino concreto que desemboque en la práctica concreta de un acto terrorista o de un delito terrorista. Esto en el Estado español, y de hecho la Unión Europea lo ha dicho hasta la saciedad, no ocurre. El delito de apología al terrorismo está encaminado sobre todo para las organizaciones de ETA y de los Grapo, que son organizaciones que a día de hoy no están activas. Entonces, no hay un peligro objetivo como exige la Unión Europea. Entonces, bueno, respecto al delito de apología del terrorismo, eso, o sea, ese es un delito pensado en el Estado español para la persecución ideológica, no ya solamente de lo que digo, sino también de lo que pienso. En cuanto al delito de odio, al famoso delito de odio, pasa exactamente lo mismo. Es un delito que se empezó a implementar en la Unión Europea para perseguir precisamente, en concreto en Alemania, a pues, todos los grupúsculos nazis que estaban creciendo como hongos y que estaban difundiendo ideas de odio, de discriminación hacia determinados colectivos, especialmente los judíos, determinados tipos de inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces, este delito se crea para castigar a las personas que difundan mensajes de odio y de discriminación para colectivos especialmente vulnerables, como pueden ser los inmigrantes o las mujeres o otro tipo de colectivos que la ley tiene que considerar y tiene que haber declarado que son colectivos vulnerables. Bien, pues insisto, pasa lo mismo que con la apología del terrorismo. España lo coge, perfecto, lo tengo que implementar, pero lo voy a implementar en mi legislación como yo quiera, estirándolo como un chicle para perseguir a quien yo quiera y para castigar a quien yo quiera. Y efectivamente, el delito de odio se aplica a todo el mundo, menos a los nazis y a los fascistas. Y especialmente a las personas con una ideología de izquierdas. Como he dicho antes, estamos en el caso de Pablo, que Pablo puede llegar a ser condenado por haber cometido un delito de odio para unas personas que tan vulnerables como son unos jugadores, no sé si son multimillonarios, pero bueno, con un nivel adquisitivo muy, muy alto, como son los jugadores del Betis. O sea, estamos llegando a unos extremos totalmente absurdos, ¿no? Se ha considerado en sentencias, hay una sentencia reciente, que un cuerpo que todo el mundo sabe que es súper vulnerable, como es la Policía Nacional o otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se puede cometer contra ellos delito de odio. El delito de odio no está pensado para la policía. La policía no es y no puede ser en ningún caso un sujeto de este tipo de delitos porque no es un colectivo vulnerable. Esto por no hablar de que cuando reconoces que se puede cometer un delito de odio contra la policía, estás reconociendo implícitamente que la policía tiene una determinada ideología. Porque ¿cómo puedes cometer tú un delito de odio contra una persona que no está enmarcada en un colectivo determinado porque no tiene unas características determinadas, como puede ser mujer, ser una persona racializada o tener un determinado tipo de religión? Y se supone que la policía no tiene ideología, ¿no? Entonces, si la policía no tiene ideología ni tiene unos rasgos y unas características para calificarlo como un colectivo homogéneo, ¿cómo es posible que estemos cometiendo un delito de odio contra la policía? Bien, sí que lo hay. La policía tiene una determinada ideología en general y obviamente hay gente que ha sido condenada por odiarles. ¿Por qué juzga estos delitos la Audiencia Nacional? Podría intentar explicártelo de una forma jurídica, pero no lo conseguiría porque, de hecho, desde una justificación puramente jurídica, basada en la jurisprudencia, en las leyes, etcétera, etcétera, no se ponen de acuerdo porque no la hay, no existe. No hay una razón que se base puramente en la justicia o en las leyes que justifique la existencia de un tribunal como la Audiencia Nacional y especialmente en materia penal. La Audiencia Nacional, como supongo que todo el mundo sabe, es heredero directo del Tribunal de Orden Público franquista, que era un tribunal que estaba especialmente dedicado a
perseguir a las diversas organizaciones revolucionarias o partidos ilegales que operaban en la época, así como el vandalismo, etcétera, etcétera. La Audiencia Nacional persiste actualmente porque sigue teniendo esa función. La Audiencia Nacional tiene hoy día, igual que tenía el Tribunal de Orden Público franquista, una función de perseguir determinado tipo de ideología y a determinados tipos de personas. De hecho, la Audiencia Nacional cuando nace, o sea, cuando entra en vigor la Constitución del 78, que por cierto la Audiencia Nacional se crea antes de la Constitución, o sea que no tendría muchas cosas claras, pero que el Tribunal de Orden Público iba a persistir, sí que lo tenían meridianamente claro. En un principio solamente tiene competencias en materia de delitos de terrorismo, todas estas cosas, ¿no? Vamos, las mismas competencias que tenía el Tribunal de Orden Público franquista, y no es hasta bastantes años más tarde cuando determinado sector de juristas más o menos progresistas y democráticos empiezan a quejarse y a decir, oye, esto no tiene ningún sentido, lo que hace este organismo lo podría hacer cualquiera de los juzgados que, pues, de cualquier localidad, de cualquier sitio, cualquier juzgado de lo penal normal y corriente. La Audiencia Nacional es un tribunal de excepción, entonces dicen, no lo es, porque esto lo vamos a arreglar rápido y vamos a darle más competencias. Entonces le empiezan a dar competencias en materia de narcotráfico, en materia de determinados tipos de estafa, algunas cosas de recursos de administraciones a nivel estatal, en el ámbito contencioso administrativo. Bueno, la intentan vestir de tribunal normal y corriente ordinario, dándole otro tipo de competencias, que por cierto los juicios que se llevan en la Audiencia Nacional que no tengan que ver con esto son nimios, ¿no? O sea, son muy poquitos. ¿Por qué pasa esto? Bien, el Estado, después de la Constitución del 78, que yo soy de las que defiendo que aquí ni hubo transición, ni hubo cambio, ni nada, y el Estado que había en 1939 es el Estado que hay en 2021 con algún lavado de cara, algún cambio de nombre, alguna cosa, pero en lo esencial persiste el mismo Estado, pues tiene que mantener y tiene que asegurar el control de la disidencia. Y para eso, un tribunal como la Audiencia Nacional es esencial, o sea, es básico. De hecho, los jueces que están en la Audiencia Nacional tienen otro tipo de oposiciones, son otro tipo de personas, son en general personas muy vinculadas a la Guardia Civil, a la policía, con una ideología muy terminada. Es decir, no todo el mundo en general puede ser juez, porque la judicatura también la intentan tener muy atada, pero bueno, como que hay alguna posibilidad más, pero especialmente para ser juez de la Audiencia Nacional tienes que venir de un perfil muy determinado, pasar unas pruebas muy concretas, porque la Audiencia Nacional está cerrada, hecha, creada para que quienes juzguen sean fascistas de tomo y lomo, que no tengan ningún tipo de desviación mínimamente democrática o mínimamente menos fascista, para asegurarse que las penas que se imponen son altas. La Audiencia Nacional es un tribunal político y todo el resto de competencias que tiene en otras materias, como pueden ser narcotráfico, etcétera, etcétera, son competencias que, como he dicho antes, se le asignan bastante más tarde a causa de todo un revuelo que hubo en parte de los juristas progresistas que había en la época, porque se denuncia precisamente eso. La Audiencia Nacional es un tribunal político de excepción y que está hecho, creado, y que su única función, no podríamos decir, pero que su función principal y su única razón de existencia es la persecución política. La ley Mordaza hay que derogarla, pero hay que derogarla no para volver a la anterior ley Mordaza, sino derogarla, eliminarla. En cuanto a la reforma del Código Penal, es muy necesaria, una reforma muy amplia del Código Penal, no solamente en lo que se refiere a leyes, o sea, a delitos de opinión o delitos que tengan que ver con la libertad de expresión, sino en muchas otras cuestiones. Pero centrándonos en estos delitos, una persona no puede ser condenada por decir lo que quiera, ni en redes sociales, ni en sus canciones, ni en ningún sitio. Y ya no es que no pueda ser condenada a prisión, es que no puede ser condenada, ni siquiera a una multa.
La libertad de expresión en España es prácticamente, y me podría atrever a decir, sin el prácticamente, es papel mojado. Insisto, solo para nosotros, solamente para los antifascistas, porque los fascistas tienen todos sus derechos intactos. Ya no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino el derecho de manifestación y todo el resto de derechos. Es a nosotros a quien se nos niega. No puedes salir diciendo que la policía tortura porque estás cometiendo injurias, a pesar de que sea una cosa que haya declarado en innumerables ocasiones el Tribunal Europeo. No puedes decir que la Guardia Civil ha asesinado a 14 inmigrantes en Tarajal, que por cierto fueron juzgados por eso. Otra cosa es que se sobreseyera porque también estás cometiendo un delito. No puedes difundir el mensaje y la voz de presos políticos, porque entonces estás cometiendo un delito de apología al terrorismo. En definitiva, no puedes hacer prácticamente nada, porque podrías estar cometiendo, y si no es un delito de apología del terrorismo, es un delito de odio, y cuando no, un delito de discriminación como Vox, y ya se buscarán las vueltas para condenarte por algo. Y es muy importante que la gente sea consciente de eso. El 90% de las cosas que dicen los antifascistas, y de verdad que no es una exageración ni una tontería, la plataforma por la libertad de Pablo Hasél ha difundido, incluso el propio Pablo, uno de sus últimos tuits es eso, ha difundido los tuits por los que Pablo ha sido condenado esta última vez. Es que si los leemos, todos, o sea, todas las personas que tengamos Twitter, es que hemos puesto cosas así alguna vez. El caso es que él es conocido y por eso le han atacado, pero no tenemos libertad de expresión. Bueno, sobre el papel de la prensa en todo este proceso, podemos decir que tiene, para mí, desde mi punto de vista, un fin, que es desprestigiar a Pablo de cara a toda la gente para la que se ha elegido como referente y para toda la gente que ha salido a luchar por él y por su libertad. El Estado español usa la prensa, porque no podemos decir, otro de los derechos con los que tampoco contamos es con la libertad de prensa, y esto se ha demostrado con los innumerables periódicos, revistas que fueron clausuradas hace bastantes años, y con las constantes trabas y persecución que se ejerce contra el periodismo independiente, ¿no? La prensa prepara el terreno para la represión, básicamente. Cuando al Estado se le pone entre ceja y ceja a una persona por su actividad revolucionaria, como ha pasado con Pablo, toda la maquinaria mediática empieza a trabajar para hacer que la gente trague de manera fácil con el golpe represivo que va a sufrir esa persona, como ha pasado en el caso de Pablo. Y esto ya ocurre desde 2011, cuando le detienen, hacen un registro en su casa por primera vez, etcétera. Mucha gente que se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que hagan esto a este chaval? Porque en aquel momento era un chaval de 20 y pocos años, por hacer unas canciones. Y claro, ahí es cuando sale la prensa diciendo, mintiendo descaradamente, diciendo, por hacer unas canciones, bueno, es apología al terrorismo y tal, y no solamente apología al terrorismo que según ellos cometían ETA y los Grapo, es que también alaba a Al Qaeda, ¿no? Lo cual es una mentira totalmente absurda, y que cualquier persona que haya escuchado, no digo la discografía entera de Pablo Hasél, sino una o dos canciones suyas, sabe que eso es totalmente inconcebible, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Pablo, la maquinaria represiva funciona para desprestigiarle y apagar toda la solidaridad que hay con él. En el caso de la audiencia, de los procesos que ha tenido en la Audiencia Nacional, como he dicho, la Audiencia Nacional es un tribunal político, y cuando entras por la puerta de la Audiencia Nacional a hacer la primera declaración, la sentencia ya estaba dictada hace 4 o 5 días o meses incluso, ¿no? Donde sí que puede tener más influencia e influir más es en los juzgados más terrenales, por así decirlo, en los juzgados más de a pie. Hablando un poco sobre mi experiencia con la prensa, la verdad es que, bueno, supongo que mucha gente lo sabrá, fue bastante mala. A mí se me lleva como abogada para relatar el proceso que, en un primer momento, por otros procesos que estaba llevando en Madrid,
posteriormente por el tema de Pablo, y la prensa son como una especie de, bueno, forman parte de la maquinaria represiva del Estado, entonces también tienen facilidad para captar la ideología o las simpatías que puede tener una determinada persona. Y yo soy abogada, soy profesional, pero tengo mi ideología, no la escondo en ningún caso porque estoy orgullosa de ella y obviamente se nota. En cuanto ellos empiezan a ver que yo tengo una determinada ideología y además soy la abogada de Pablo y además defiendo lo que dice Pablo y no me dedico a hablar de él de una forma aséptica como suelen hacer muchos compañeros, sino que defiendo sus planteamientos políticos porque los comparto, pues ya empiezan a ir a degüello, a por mí. Me intentan, volvemos a lo mismo, dado que en el Estado español no hay democracia, ellos me ponen en aprietos haciéndome determinadas preguntas para que yo dé determinadas respuestas que pueden tener implicaciones penales, como posteriormente así ha sido, ¿no? Y como se ha demostrado. Todo esto lo hacen creando toda una atmósfera de tensión. Y lo preparan muy bien, la verdad. Te citan en un sitio, en cualquier sitio, estás incómodo, bueno, lo que ya supone estar delante de una cámara, de dimensiones considerables, en la calle, con ruido muchas veces, de pie, y te ponen un pinganillo que en un primer momento tú estás escuchando todo lo que están diciendo en el programa y generalmente están hablando ya de ti, ¿no? Y bueno, tertulianos de corte fascista no, tertulianos fascistas que te están poniendo a caer de un burro o que están diciendo barbaridades sobre determinadas cosas, entonces tú estás escuchando y ya te estás calentando y dices, madre mía, cómo me van a salir. Y ya empiezan. Y te empiezan a hacer preguntas, insisto, que van dirigidas a que tú des determinadas respuestas que pueden llevar implicaciones penales como me pasó a mí. Tú le respondes intentando ser lo más correcto posible y es entonces cuando se te lanzan como una jauría de lobos. Empiezan las descalificaciones, empiezan los gritos, porque ellos no te contestan hablándote, diciéndote no estoy de acuerdo con lo que planteas o incluso lo que planteas me parece una barbaridad. No, ellos te gritan directamente. La tensión empieza a aumentar, entonces al final acabas perdiendo los nervios, como me pasó a mí, les respondes gritando, si tú gritas yo grito más. En definitiva, una encerrona para que yo hiciera las declaraciones que hice. Y de hecho, prácticamente me lo reconocieron en el mismo directo, porque hay un momento en el que un tertuliano me dice, a ver, di conmigo, vuelve a repetir conmigo que la policía tortura para que los sindicatos policiales puedan ponerte una denuncia. Que es, bueno, sí, o sea, me estaban avisando, era eso lo que querían y así fue lo que pasó. ¿Consejos para la gente, para activistas cuando vayan a tratar con medios de este tipo? Bueno, primero que elijan bien qué tipo de medios, si vale la pena o no vale la pena según la audiencia que puedan tener. Es cierto que los grandes medios nos dan la oportunidad de que nuestro mensaje llegue a más gente. Hay determinados programas, determinados canales que no llegan a otra gente que no sean pues su gente o gente a la que no vamos a convencer nunca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros ellos nos van a intentar poner siempre en un aprieto. Intentar siempre que digamos, que tengamos no una salida de tono en el sentido de un insulto, sino una salida de tono en el sentido de decir algo que nos pueda hacer tener consecuencias penales. Entonces, cuando vayamos a hablar con la prensa, tener siempre clarísimo, que en este Estado no hay libertad de expresión y desgraciadamente tenemos que medir muy mucho todo lo que decimos. Aún así, te pueden abrir una denuncia o un proceso por lo que sea. Yo dije que la policía tortura simplemente y se han quejado al colegio de abogados, me han abierto un proceso, en fin. Entonces, bueno, tener mucho cuidado, ir con el discurso muy aprendido y sobre todo no entrar ni en provocaciones ni en contestarles. O sea, que seamos como esto de yo he venido aquí a hablar de mi libro. Tener el discurso preparado, que te preguntan ¿qué tal el tiempo? No, yo he venido aquí a hablar de mi libro y me da igual lo que me estés preguntando. Y ser muy, muy conscientes de lo que he dicho antes, que aquí no hay libertad de expresión, que nos pueden abrir un proceso por cualquier cosa y sobre todo, y lo más importante, es que los medios, los grandes medios de comunicación forman parte del régimen
forman parte del régimen, sirven al régimen, y cuando nos pongamos delante de una cámara para hablar para Antena 3, para 4, para cualquiera de estas grandes cadenas de televisión, estamos enfrentándonos al régimen. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, sobre los procesos que se me han abierto, en realidad se me han abierto 3. 2 de ellos por decir que la policía tortura. Uno ha sido ante el Colegio de Abogados de Madrid, que me ha abierto un expediente sancionador, y el otro ha sido ante un juzgado de lo penal por el mismo motivo. Bueno, pues estos 2 expedientes efectivamente se me abren porque yo relato en televisión un hecho que todo el mundo conoce, que desgraciadamente mucha gente ha tenido que sufrir, y que hay muchas condenas e informes de diferentes organismos internacionales, de diferentes ONGs, tanto nacionales como internacionales, que han denunciado por activa y por pasiva que en el Estado español se tortura. O sea, no es un hecho aislado, no es un caso que una vez a un policía, que es una manzana podrida dentro del cesto de manzanas impecables que son los agentes que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se la lleva a la mano. No, es que en España se tortura, y lo dicen 11 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ya no solamente es que se torture, es que en España se tortura y luego es que encima no se investiga. O sea, que hay condenas por torturas y por no investigar la tortura, claro. Salía el otro día 450 condenas a diferentes funcionarios por haber practicado la tortura. Sí, esas las que se hayan denunciado, las que se hayan investigado y las que posteriormente hayan acabado en sentencia condenatoria. O sea, podríamos estar hablando de un número muchísimo más alto. ¿Cómo es posible que se me abran procesos por contar esto, que está sobradamente documentado? Pues esto es un aviso a navegantes. Es el Estado español, primero, intentando amedrentarme a mí por ser la abogada de Pablo Hasél. Es otra forma de atacar a Pablo Hasél, y esta vez intentando atacar su derecho a la defensa. Y en segundo lugar es lo que había dicho antes, lo que he empezado diciendo al principio de esta entrevista. Si dejamos que Pablo Hasél siga cumpliendo la pena en prisión, si no conseguimos su liberación y no conseguimos conquistar nuestro derecho a la libertad de expresión, las cosas por las que nos vayan a ir condenando, o sea, el derecho a la libertad de expresión va a estar cada vez en peores condiciones. Como he dicho antes, es que ya no es que sea un delito decir Goraeta, es que es delito decir en España se tortura. Hemos llegado a extremos totalmente horrorosos, ¿no?, en cuanto al estado de la libertad de expresión en España. Y yo lo interpreto como, bueno, una forma de amedrentarme a mí, de reprimirme a mí, porque ahora mismo soy una de las muchas voces que tiene Pablo en la calle. Es una forma de que se corte su mensaje, porque afortunadamente para nosotros y desgraciadamente para ellos han visto que el encarcelamiento de Pablo Hasél no ha conseguido acallar su voz. Entonces, bueno, quedan gente que sigue difundiendo su mensaje. Hay que ir a por esas personas, y luego, por otro lado, pues eso, ¿no?, que aquí se va a condenar hasta las personas que dicen lo obvio. Y luego, que he dicho al principio que eran 3 procesos que se me han abierto, se me ha abierto otro hace poco por apología del terrorismo también, porque, como he dicho, la prensa trabaja para el Estado y muchas veces para la policía. Y yo di una charla en 2019 en un contexto de unas jornadas por la amnistía, en la que estaba relatando el contexto del conflicto que hubo en Euskal Herria y que sigue habiendo en Euskal Herria, y del conflicto que hay en Cataluña, haciendo una serie de comparaciones y de similitudes. Una charla de 2019 que nunca está colgada en YouTube, es pública, que nunca me llegó nada, nunca tuve ninguna denuncia de absolutamente nadie, porque, bueno, desgraciadamente para nosotros tampoco tuvo muchísima difusión lo que fue en YouTube. Y ahora, casualmente, me llega una denuncia de la OVT por esa charla, porque algún periodista supuestamente ha rebuscado entre todo mi historial, entre todas mis charlas, entre todas mis cosas, y ha dado con esa charla. Y yo aquí quiero denunciar y quiero poner también de manifiesto cómo funciona la prensa y cómo funciona la policía. Esto no ha sido un periodista buscando a ver qué encontraba sobre mí, porque en el título de esa charla ni siquiera sale mi nombre, en lo que es el título, cómo está titulado el vídeo en YouTube.
esto ha sido la policía que está sacando cosas que obviamente la policía tenía fichada esa charla, sabía perfectamente que yo había participado en esas jornadas como ponente y lo ha ido soltando a la prensa para que sean ellos quienes lo saquen. Y sorpresa, alguien, un periodista, ha encontrado milagrosamente una charla que di hace casi 3 años, que, insisto, no ha tenido ninguna difusión. Han empezado a darle difusión ellos, curiosamente ha llegado a oídos de la AVT y denuncia de apología al terrorismo. Los juicios que hay por estos motivos son juicios políticos y si la sentencia es condenatoria o es absolutoria depende casi exclusivamente de motivos políticos. No deberían de tener recorrido. La mayoría de estas denuncias no tienen ningún recorrido porque es terriblemente escandaloso y es totalmente burdo, pero ha habido casos en los que se ha condenado. Insisto, hace poco se ha condenado a un hombre a 1 año de prisión por decir que por un delito de odio a la policía. Willy Toledo tuvo un proceso muy largo por cagarse en Dios. Eso, en cuanto llega al juzgado, debería haberse archivado y no haber tenido absolutamente ningún tipo de recorrido, pero lo tuvo muy largo y muy arduo. En el caso de Pablo o en mi caso, pues insisto, depende de lo que ellos quieran. Y sí, obviamente es para echar más sal en la herida, es para asegurarse que Pablo, en su caso, tenga más frentes abiertos con la posibilidad de estar tal vez más años en prisión. En mi caso, para intentar amedrentarme y empezar a marcarme, empezar a abrirme causas, y ahora es una causa por una cosa, ahora es otra causa por otra cosa, y al final tienes 300 causas abiertas y bueno, pues es la represión acechándote constantemente. Bueno, sobre el tema del indulto, comentar que es otra de las cuestiones en las que nos han mentido descaradamente y nos han querido vender humo, primero para apagar la movilización que había en la calle y segundo para lavarse la cara, porque efectivamente este gobierno ni es progresista, ni defiende los derechos y libertades, ni le importa lo más mínimo que haya personas en prisión por sus canciones o por sus tweets o personas exiliadas, como es el caso de Valtonyc. Y sobre el indulto hay que aclarar varias cosas, hay que estudiar el indulto, hay que saber de ello para saber hasta qué punto esto es una farsa. Cuando a nosotros se pone en contacto con nosotros una persona de Podemos ofreciéndonos el indulto, automáticamente, como no podía ser de otra manera, lo sacan en toda la prensa, en todos los medios, qué buenos somos, hemos pedido el indulto para Pablo Hasél y para Valtonyc, que ahora se han acordado de Valtonyc 3 años después. Hay mucha gente que se pone en contacto con nosotros muy alegre, muy contenta, bueno, con más cautela, con menos cautela, pero bueno, el indulto al final es una cuestión que depende del gobierno, el gobierno tendrá que acabar cediendo, porque si no, la que se va a venir encima va a ser peor, entonces a Pablo le acabarán indultando. Y sobre el indulto hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que el indulto tiene una media, por mucho que se haya tramitado por urgencia, tardan en resolverse los indultos una media de entre 9 meses y 1 año y medio. O sea, que cuando se quiera resolver el indulto, en caso de que se lo dieran, Pablo ya habría cumplido la condena. Lo normal sería eso, vamos, casi seguro. Luego el tema de qué perspectivas reales hay de que a Pablo le den indulto. Jurídicas, ninguna. Y no es una cuestión de no le van a dar indulto porque no quieren tal. El indulto para Pablo, una de las condiciones, el indulto se puede dar casi a cualquier persona por casi cualquier delito. Y hay pocas excepciones, pero una de ellas es para los reincidentes, como es el caso de Pablo. Cuando se solicita el indulto para una persona que es reincidente, el tribunal que ha dictado la sentencia que le ha llevado a prisión, que en este caso es la Audiencia Nacional, tiene que emitir un informe favorable a que a esa persona se le dé el indulto para que el gobierno le pueda conceder el indulto. En caso contrario, el gobierno no podría concederle el indulto. Y luego ya, bueno, aprovechando para desmentir cosas, el caso del indulto a Valtonyc es aún más burdo porque Valtonyc ni siquiera podría beneficiarse de que ni siquiera su indulto se empezara a discutir. Uno de los requisitos primeros para empezar
a tramitar, o sea, que empiece a correr el tema del indulto, es que la persona para la que se haya solicitado esta medida esté cumpliendo condena o esté aquí a la espera de ingresar en prisión, etcétera. Es decir, para las personas que se hayan fugado o personas que se hayan exiliado, como es el caso de Valtonyc, el indulto no puede siquiera tramitarse. Obviamente, esto, la gente que estamos más o menos puestas en el mundo del derecho, los operarios jurídicos y, por supuesto, el abogado que habría redactado la petición de indulto por parte de Podemos para Pablo y para Valtonyc, esto lo sabía perfectamente. Entonces, significa que lo han hecho a conciencia de que no va a ir a ningún sitio y solamente para lavarse la cara, lo cual es bastante vergonzoso. Y en el caso de Valtonyc no es que digamos es muy complicado, es que es imposible. El indulto a Valtonyc no se va a tramitar porque Valtonyc tiene que estar para ello en España. O sea, para que veamos hasta qué punto, y obviamente es una cosa que esta gente lo sabía porque lo pone en la ley, o sea, no es una cosa que no sabía, que no creía, que hasta dónde podía llegar. O sea, que se han reído de nosotros en nuestra cara. En el caso de Pablo, insisto, el permiso lo tiene que dar la Audiencia Nacional. Si no fuera reincidente, hay que pedir un informe al tribunal que ha condenado igualmente, pero ese informe no es vinculante para el gobierno a la hora el Consejo de Ministros, en este caso concretamente, a la hora de dar el indulto. Cuando estamos hablando de una persona, como es el caso de Pablo, que sí es reincidente, si la Audiencia Nacional dice que no se da el indulto, no se da el indulto. Entonces, estaríamos en el siguiente escenario. Han pasado 9 meses o 6 o 1 año y medio y deciden que, bueno, vamos a tramitar el indulto a Pablo Hasél. Lo tramitan, la Audiencia Nacional se opone, el gobierno lo siento mucho, pero claro, así está la ley, nosotros queríamos darle el indulto, pero como en este caso la Audiencia Nacional ha dicho que no, pues no podemos hacer nada porque hay separación de poderes, para estas cosas sí, hay separación de poderes, para otras igual no tanto. Entonces no podemos hacer nada. ¿Y en qué situación nos encontraríamos? Con Pablo con una condena cumplida, con un indulto que no ha ido a ningún sitio y el gobierno lavándose la cara de, bueno, lo hemos intentado, hemos hecho lo que hemos podido, cuando saben perfectamente que las cosas no son así, que si realmente tuvieran voluntad de proteger mínimamente, y ya no digo de garantizarnos los derechos, sino de proteger mínimamente el derecho a la libertad de expresión, lo habrían hecho y Pablo no estaría en la cárcel, Valtonyc no estaría exiliado y todas las personas que han sido condenadas por esto se habrían sobreseído sus procesos y sus antecedentes penales habrían sido condenados. Entonces, la única posibilidad que tiene Pablo de salir de prisión en un plazo no muy dilatado de tiempo es que haya tal presión en la calle exigiendo su libertad que el Estado se vea contra la espada y la pared y tenga que soltarle. Porque no nos engañemos, si hay una orden política de que se dice a la Audiencia Nacional hay que soltar a Pablo, Pablo al día siguiente está en la calle. Lo que pasa es que esa orden política se tiene que dar, no hay voluntad de darla y tendremos que ser nosotros quienes presionemos para que se vean, insisto, obligados, que no es porque quieran, obligados a soltar a Pablo Hasél. Yo quiero terminar remarcando lo que he dicho en algún momento en la entrevista, y es que esto es un aviso a navegantes, que desgraciadamente ya hemos tenido muchos avisos de este tipo y que no hemos reaccionado de manera suficiente en las calles y por eso estamos en la situación en la que estamos. Los derechos se consiguen en la calle, con lucha y con organización. Y los derechos se defienden ejerciéndolos. Cuando dejas de ejercer un derecho, el Estado te lo quita, te lo va quitando, te lo va quitando, te lo va quitando. Y ahora estamos en la situación de falta de derechos y libertades en la que estamos. Y toda esa gente que pueda estar en casa pensando qué hacer o indignándose por esto y diciendo sí, pero no sé si organizarme o que no se ha organizado aún, que lo haga porque mañana va a ser peor. Y cuanto más preparados estemos, cuanto más organizados y más movilizados estemos desde ahora, menos nos van a poder atacar y más preparados vamos a estar para los golpes que vayan a venir.
Y también quiero mandar un mensaje a la gente que tiene miedo a organizarse, que tiene miedo a salir a la calle, que tiene miedo a la represión, que tiene miedo a lo que les pueda suponer. No tengáis miedo, porque lo que va a venir, si seguimos así y si nos seguimos quedando en casa, va a ser muchísimo peor que toda la represión que nos pueda imponer el Estado. Nos condenan a condiciones de vida cada vez más malas, nos están quitando cada vez más derechos y, de verdad, pensémoslo, ya no tenemos absolutamente nada que perder, así que salgamos de las redes, salgamos de casa, del sofá, y no nos dediquemos solamente a ir a manifestaciones. Hagamos que toda la rabia que se ha demostrado estos días en diferentes puntos del Estado, saliendo a la calle, en manifestaciones, etcétera, se convierta en organización, porque es eso lo que puede hacer caer este Estado y no otra cosa. Me llamo David Martín y soy miembro de la plataforma Libertad Pablo Hasél. Y bueno, con él hemos compartido también años de militancia en otras organizaciones revolucionarias. Y bueno, pues un poco desde que empezó su caso represivo, se tuvo que crear esta plataforma para ir generando pues esa campaña antirrepresiva, esa campaña de solidaridad. Y bueno, que hasta la fecha me ha llevado a estar aquí. Ayer un compañero le fue a visitar, hoy otra compañera también ha ido a verle. Y bueno, sigue estando, como no podía ser de otra forma, sigue estando fuerte. Va escribiendo muchos artículos para dar a conocer, pues bueno, la situación, su opinión, un poco de reflexiones, que al final también era el trabajo que un preso político puede hacer desde la cárcel, ¿no? Es aportar y mostrar, pues bueno, hacer sus análisis, sus escritos, en los que, pues bueno, pueda contribuir a reflexionar y a tener idea de pues, dónde estamos viviendo, ¿no? En qué clase de estado es en el que estamos viviendo. La solidaridad tiene un papel fundamental en el caso de Pablo Hasél y de cualquier represaliado o represaliada política. Es cierto, se han dado unos pasos muy importantes. De hecho, yo creo que mucha gente ni se planteaba que hubiera habido esta respuesta. También es cierto que los otros elementos que hemos comentado, ¿no? Este caldo de cultivo ha confluido todo en una protesta bastante importante, bastante masiva y contundente en las calles. Creemos que la solidaridad será efectiva si sigue esta línea. Se han dado pasos, como digo, muy importantes, pero creo que ha de ser constante, ha de seguir en aumento y nosotros tenemos plena confianza en que si hay un fuerte movimiento solidario en las calles, si se hace presión, será la única forma de poder liberar a nuestro compañero. Nosotros lo que creemos es que lo que motiva a la gente a salir a las calles, más allá del encarcelamiento de Pablo, es la situación general de precariedad, de miseria, de explotación a la que se nos está sometiendo a la población. Entonces, el encarcelamiento de Pablo ha servido como un detonante que ha echado a la gente a las calles para reivindicar su libertad, la libertad de expresión, pero también el resto de libertades y derechos democráticos que se nos niegan diariamente y de todas formas. Las redes sociales pueden o han servido para dinamizar o hacer que tipo convocatorias que salían de un día para el otro, pues han servido para que la gente lo viera, rápidamente pudiera acudir, pero también es cierto que hay un caldo de cultivo, hay una situación de inestabilidad tan grande que la gente en estas ocasiones ya sale prácticamente, aunque porque una persona se lo diga, ya no hace falta que tenga más información. O sea, pueden salir sin necesidad de estar muy al día de las redes sociales, aunque evidentemente ayuda. La cobertura que siempre dan los medios de comunicación, en su mayoría, es muy sensacionalista, muy morbosa, que nunca realmente pretende destapar lo que son las causas de todo eso. Es decir, quieren enseñar el fuego, quieren enseñar todo lo que sucede, pero ninguno realmente hace el ejercicio de por qué está pasando todo esto y qué es lo que debería suceder para que eso dejara de pasar. Es decir, la gente no sale a las calles por capricho, la gente no se juega su integridad física por capricho y la gente no tiene esa rabia
por capricho. Entonces, vemos cómo los medios lo que hacen es siempre, ¿no?, poner la diana sobre la gente que protesta, pero no ponen la diana sobre los culpables que generan toda esta situación que lleva a la gente a luchar. Por ejemplo, con este último caso de la manifestación de Barcelona, donde bueno, una furgona de la Guardia Urbana se le prendió fuego, aquí ha habido, es muy relevante también para entender la manipulación tan bestia. Es decir, se ha hecho mucho eco del momento de la llama, pero después creo que no se ha visto que realmente la furgoneta apenas sufrió daños. Es decir, se quería mostrar una imagen como que se había destrozado cuando realmente simplemente había habido una llamarada, había habido gasolina, pero ya está. El policía que estaba dentro salió con total facilidad y sin problemas. Después, de cara a un poco encarar el tema de si hay infiltrados o si hay gente que solo se dedica al saqueo, yo creo que es importante el hecho de entender que la situación de miseria, la situación que estamos viviendo, tiene unos responsables, tiene unos culpables que originan todo esto. Y la gente, cuando sale a las calles, conocen a los responsables y, por lo tanto, se les ataca, como ha sucedido en muchos lugares. Multinacionales, grandes empresas han sido atacadas, bancos han sido atacados. Claro, ellos están originando esta miseria. Entonces, no es de extrañar que la gente les devuelva mínimamente los golpes. También creo que es importante puntualizar que también se ha sobredimensionado el ataque al pequeño comerciante, al comercio de barrio. Desde luego que nosotros no vemos bien que se pueda atacar a un comerciante de barrio, a un pequeño comercio, que ellos mismos también están sufriendo las lacras de este sistema que mete a Pablo en la cárcel por decir cosas objetivas y también a ellos les condena a vivir con el agua al cuello. Por lo tanto, para nosotros son compañeros de lucha, tenemos el mismo enemigo y por lo tanto jamás veríamos bien que se les pueda atacar. Lo que pasa es que si esto sucede también es por la falta de organización. Hay mucha rabia, pero aún no hay la suficiente organización para que se canalice de forma correcta. Y eso puede llevar a que en algunos momentos puntuales, pues bueno, gente que no tiene conciencia o no sabe pues cómo orientar su rabia, la descarga contra el pequeño propietario que no tiene culpa de nuestra miseria. Y yo creo que, bueno, ese matiz me parecía importante tocarlo. Yo no estoy de acuerdo en que todos los disturbios que hay o todo cuando hay follón se pueda achacar a supuestos infiltrados. Es decir, desde luego que pueda haber, no digo que no, pero reconocer eso también sería como decir que la gente no tiene rabia y no está harta de esta situación y que los que generan estas situaciones son siempre infiltrados, cuando yo creo que no. Hay gente con mucha rabia, hay gente que no tiene nada que perder y, por lo tanto, cuando les niegan todo tipo de salidas, cuando les niegan una salida pacífica, se enfrenta de la forma en que considera oportuno. Por lo tanto, creo que, y además es que no es ilegítimo, cuando te están negando hasta hacer un tuit donde puedas decir la verdad o unas canciones, pues la gente se expresa con los medios que puede. Había una pancarta allí en Barcelona que decía: nos habéis enseñado que ser pacíficos es inútil. Y es que es la pura verdad. Es decir, ellos mismos, el Estado mismo, está enseñando a millones de personas que la vía pacífica no sirve para nada. Porque o te encarcelan o te apalean, como ha sucedido en multitud de manifestaciones que eran absolutamente pacíficas. Yo, por lo que hemos vivido en Lleida, puedo decir que hay gente de todo tipo, de todas las edades, pero sí que es cierto que destaca un predominio de la gente joven, pero que tampoco es de extrañar, porque la gente joven al final es quien más palos está recibiendo por la crisis tanto económica y política del régimen y, por lo tanto, también a la que se le ha negado un futuro. Entonces, todas esas situaciones hacen que la gente joven tenga más predisposición a la hora de salir a las calles, a la hora de enfrentarse cuando hay una manifestación,
etcétera. Entonces sí, destacaría que sobre todo hay juventud, aunque también hay de otros sectores. Nuestra plataforma, la plataforma de apoyo a Pablo, está siendo, recibe un acoso constante por parte de los cuerpos represivos. El acoso es constante, desde, por ejemplo, compañeros que son seguidos por coches de secreta desde la ciudad hasta sus pueblos. Quedar nosotros, ir a dar una vuelta y que nos pare los Mossos de Escuadra y nos hagan identificarnos sin ningún tipo de motivo. O, por ejemplo, simplemente quedar con gente, quedar a través de los teléfonos móviles y ver cómo pues, hay gente rara observándonos, gente que nos sigue, etcétera. Es decir, que el acoso que estamos recibiendo es bastante importante. Por no decir también que a más de una vez a mí y a otros compañeros los coches se les han abierto, para también dejarles claro que están siendo vigilados y que, están encima nuestro. Hemos podido percibir una manipulación o una intencionalidad ya desde que nos hacen las entrevistas, siempre en la búsqueda de esa pregunta, como digo, morbosa, siempre ¿y vosotros condenáis la violencia? Es decir, siempre ya buscando ese tipo de contenido que suele después salir en los medios de comunicación, pero después tampoco me cabe duda de que en las redacciones se acaba de pulir lo que será el contenido manipulado totalmente que sale por las televisiones o por las radios, etcétera. O sea, yo creo que influye un poco los dos factores. Hay muchísima gente que es herida, que es golpeada por la policía y que no se presenta ante una ambulancia, ante los servicios médicos que puedan hacer un parte médico o que puedan hacer constar que han sido agredidos por la policía. Entonces yo creo que el número de heridos siempre es mayor del que puede llegar a reflejarse. No ha habido ninguna clase de contacto por parte del gobierno o partidos del régimen. Lo único que sí que hemos podido tener es la CUP sí que nos ha ofrecido cualquier tipo de ayuda a nosotros, a la plataforma. El resto ha sido ya un contacto directo más con Pablo, a través de ir a verlo o por carta, etcétera. No nos sentimos identificados, no nos sentimos tampoco representados por ningún partido o organización política del ámbito parlamentario, porque, al final a los hechos me remito, con tantísimas cosas han demostrado que no sirven a los intereses de los trabajadores, los intereses de la mayoría. Sin embargo, yo sí que creo que sí que hay un partido que es extraparlamentario, de hecho es un partido ilegal, que es el Partido Comunista de España reconstituido, el PCR, que solo hace falta leer su historia para ver y entender cómo este partido sí han demostrado con los hechos representar y defender la libertad de expresión y también el resto de libertades y derechos democráticos que este Estado nos niega. Entonces, yo puedo decir que este partido sí que me representa y creo que nos representa a los trabajadores. Nosotros lo que esperamos es que se genere un movimiento solidario aún más fuerte, la gente vaya teniendo conciencia de que la represión no solo es contra Pablo o contra determinado militante político, sino que cada vez es más extensiva hacia todos nosotros y que si queremos evitar esa represión, si queremos hacer que suframos lo menos posible, tenemos que organizarnos, tenemos que, como digo, fortalecer la organización solidaria. Esto es por un lado, pero por otro, también creo, y insisto en la línea de la organización, ojalá esto sirva, y creo que va a ser así, sirva para que la clase obrera, los sectores populares, despertemos, abramos los ojos y empecemos a entender la necesidad de organizarse por nuestros derechos y empezar a plantar cara a este régimen para finalmente derribarlo, construir una república popular al servicio de los trabajadores y así, conquistando esta república popular, dejará de haber desahucios, dejará de haber miseria, dejará de haber explotación, etcétera, etcétera, que es lo que lleva
a que haya lucha y a que la gente proteste. Toda aquella persona que quiera solidarizarse con Pablo, que quiera mostrar su apoyo, puede, en primer lugar, enviarnos a nosotros un mail. Si, por ejemplo, creemos que lo más importante es la organización, por lo tanto, hacer manifestaciones, organizar algún tipo de acto, nosotros daremos difusión a cualquier movilización que se pueda hacer. En segundo lugar, la colaboración económica también es muy importante porque eso permite tirar la campaña solidaria hacia adelante, permite la subsistencia de Pablo dentro de la cárcel y después también permite que los abogados se puedan desplazar y puedan visitarlo las veces que sean necesarias. Por lo tanto, en nuestras redes difundimos un número de cuenta que quien quiera ayudar en este sentido puede acceder a él. Y después también invitamos, hacemos un llamamiento a que la gente envíe cartas a Pablo